Hola, ¿qué tal? En este video veremos la manera de comenzar a utilizar el acceso a bases de datos desde nuestros programas escritos en Java. Comenzamos. Pues bien, vamos a recorrer un procedimiento de 3 pasos muy globales, el cual es, bueno, ahorita los muestro. Son 3 pasos los que necesitamos para poder comenzar a utilizar las bases de datos. El primero de ellos, pues nada más y nada menos que necesitamos tener un servidor o manejador de bases de datos. Es decir, necesitamos un esquema cliente-servidor donde en el servidor tengamos precisamente todo el soporte para crear tablas, el acceso a ellos, toda la gestión de los datos, agregar, quitar, modificar, borrar. Y bueno, como tal, estos servicios deben correr en una computadora que normalmente está en un servidor web, como aquí lo mostramos. En este servidor, pues hay, entre otros servicios, de base de datos. Ahí se instala todo el soporte, la estructura, la infraestructura de los manejadores de bases de datos. Y bueno, en el mercado hay bastantes manejadores de base de datos. Por mencionar algunos, pues miren, están precisamente esta de XAMPP, que es el que yo utilizo en este video. SHAM también le llaman. Tiene el motor de base de datos. Otro muy usado es el SQL Server. Otro también muy usado. Miren, Microsoft tiene su propio manejador de base de datos que se llama Access, Microsoft Access. Otro muy conocido también, pues nada más y nada menos que MySQL, el cual está contenido en el XAMPP en este caso. Otro es el PostgreSQL, que solo tiene la consola. El WAM Server es otro, y así hay muchísimos más. Estas son aplicaciones que dan el servicio de manejar bases de datos desde la creación de la misma y corren en un servidor, como decimos. Y bueno, lo que necesitamos en primera instancia es precisamente correr el servicio de manejador de base de datos con cualquiera de estas aplicaciones que ya lo hacen u otras que puedan encontrar. Por otro lado, necesitamos ahora el acceso a estos servicios. Esto lo vamos a hacer como cliente de estos servicios. Como recordarán, la infraestructura, la arquitectura cliente-servidor. El cliente toma los servicios del servidor y necesitamos nosotros correr como cliente para poder acceder a estos servicios. Nosotros, en nuestro caso, como lo hemos hecho de unos meses para acá, lo vamos a hacer a través del lenguaje Java. Es decir, vamos a escribir aplicaciones que van a conectarse con estos servicios y vamos a poder acceder a las bases de datos. Pues bien, en este sentido, el segundo gran paso que se necesita precisamente es conectar el Java con el SQL, que es el lenguaje que le habla a las bases de datos. Para ello necesitamos un controlador, es decir, un driver, los famosos drivers, así como hay drivers para impresoras. Hay un driver que conecta el Java con el SQL y las bases de datos. Se llama conector J, connector J, y vamos a ver cómo lo utilizamos. Y el último paso, pues, es el conocer, por lo menos a grandes rasgos, el lenguaje de consulta de datos, que es el SQL, el Structured Query Language, el lenguaje estructurado de consulta, que es un lenguaje poderosísimo y que tiene apenas 4 o 5 instrucciones, y con esa hace maravillas, ya lo van a ver. Y bueno, veremos en un ejemplo posterior en este mismo video cómo utilizarlo. Y bueno, miren, también puede suceder, bueno, esos son los 3 pasos que se necesitan para utilizar base de datos en nuestros programas de Java. Bueno, por otro lado, puede ser que el servidor de base de datos se instale, además de aquí en el servidor remoto, se puede instalar en la misma computadora donde tenemos los programas en Java. En ese caso, este equipo va a tener doble función, como servidor y como cliente. Pero importante es que aunque esté en la misma computadora, debe arrancarse los servicios del servidor y debemos acceder a ello como cliente. En ambientes de estudiante, universitarios, de aprendizaje, pues este es el ambiente más común. Es decir, aunque podemos hacerlo de manera remota, como yo lo voy a hacer más adelante en mi presentación, lo más común es tener estas aplicaciones instaladas en nuestra máquina, lo cual da una configuración
pues de una sola computadora, pero como les comento, es importante, miren, esta es como se vería, pues el todo en uno, el servidor de base de datos que está en la misma computadora donde la accedemos, pero el principio de funcionamiento es el mismo. La base de datos funciona como servidor y accedemos a ello como cliente. Y bueno, es importante tenerlo porque aunque está en la misma computadora, pues no significa que fácilmente accedamos a ellos, sino que tenemos que correr servicios de base de datos, como son estos que están aquí, vamos a tener que arrancarlos aquí para poderlos utilizar en nuestra computadora. Y este es el panorama, digamos, a grandes rasgos de cómo trabajan las bases de datos en nuestra computadora, que nosotros vamos a irlo enfocando a nuestro caso. Entonces, aquí en amarillo tengo señalado los 3 grandes pasos mismos que iremos recorriendo. ¿Qué les parece si empezamos por el primero? Vamos a ver cómo instalar un servidor manejador de bases de datos. Muy bien, pues miren. Para ello vamos a tener que ir a nuestro navegador web. Yo voy a utilizar el XAMPP. Más bien voy a sugerirles utilizar el XAMPP, que es uno de los manejadores más comunes. Vamos a nuestro navegador y aquí en el buscador pues vamos a teclear precisamente esta aplicación para poderla descargar e instalar en nuestras computadoras, que tiene que tener la capacidad ya tanto de disco y memoria para correrlo y de palabra de bits. De un tiempo para acá ya solamente en 64. Miren, aquí escribimos XAMPP y aunque aquí dice abajo descargar, nosotros nos vamos a ir directo aquí al XAMPP y ahí mismo ya estando ahí vamos a entrar a descargar. Esta es la página principal, es de Apache Friends, dice aquí, y aquí está la dirección arriba. Como verán, pues es .org/ES, es la versión en español del Apache Friends, que es el propietario del XAMPP, y esta es la página principal. Aquí lo podemos recorrer. Vemos aquí cómo XAMPP incluye el Apache, que es precisamente es los servicios web estos de Apache, y contiene el Maria Database y el PHP, que son lenguajes de acceso, y Perl. Y bueno, de aquí esta parte podemos descargar directamente a Windows, Linux, OS, o también podemos irnos aquí arriba donde dice descargar, le damos clic y nos va a enviar a la misma sección donde nos enviaría si damos clic aquí, que es esta, donde aparecen pues las últimas versiones del XAMPP. Aquí vemos que hay 3. Normalmente se descarga, miren, aquí es donde les digo que son 64 bits. Hace unos meses todavía había para 32, ya no lo hay, entonces ya hay puro soporte para 64 bits. Se descarga la última versión, que es esta. Usted le van a dar clic y les va a descargar un archivo que en su carpeta de descargas, que es este de aquí. Y como verán, es un archivo bastante ligero para lo robusto que es. XAMPP Windows x64 7.3.11.0. Ese es el instalable. Ustedes le dan clic derecho, ejecutan como administrador y siguen todos los pasos para instalar el XAMPP. Yo me voy a tener, es muy fácil seguirlos, es muy intuitivo y es muy común, pero yo me voy a tener en 2. Que bueno, aquí no lo tengo funcionando, pero hice unas capturas de pantalla que yo considero que de 2 puntos donde es importante pues detenernos, que el primero pues es este de aquí. Precisamente como estamos instalando un servidor web, me van a aparecer ahí algunas notificaciones de los firewalls que bloquean algunas funciones. Lo que tengo que hacer es permitir el acceso al Apache HTTP Server, que es el servicio que contiene el XAMPP. Para ello, pues marco aquí las casillas correspondientes y le permito el acceso. Les va a aparecer en algún punto esta situación, entonces hay que darle el acceso y continúan. Y una vez que ya está instalado y corren ya el XAMPP, les va a aparecer una consola como esta, donde ustedes pueden arrancar o detener los servicios que precisamente que este servidor tiene. Entre ellos pues está el Apache. Estos son todos los servicios y los botones para arrancar. Está el Apache, MySQL, TuneCore, First Freeze, ¿no? Algo así, Mercury, Tomcat, algo así. A nosotros nos interesan los 2 primeros, el Apache y MySQL. El Apache por los servicios web y MySQL, que es el acceso a SQL con MySQL.
Para eso le damos clic aquí en este botón y en y arrancamos. Los demás se quedan en Start, no los arrancamos, solo arrancamos Apache y MySQL. Y bueno, así en este punto ya está todo listo, ya descargamos un servidor, ya lo instalamos y ya están arrancados los servicios de acceso a la base de datos la base de datos que vayamos a crear o a los servicios de base de datos de MySQL. Pues bien, entonces esto, miren, luego arrancamos el PHP MyAdmin que está ahí mismo del SAM, hay un botoncito para arrancarlo. Y aquí es donde ustedes pueden crear las tablas. Yo aquí, por ejemplo, tengo esta tabla de reservaciones, esta base de datos de reservaciones de algunos eventos que organizo. Tiene algunos registros. Y aquí miren la estructura de mi base de datos. Tiene esta tablita con sus campos. Pues si le doy aquí a estructura, me va a mostrar los campos que tiene, que son pues estos 11 campos, que se llaman evento, lugar, fecha, de mi tabla de reservaciones, lugar, fecha, hora, nombre, celular, mesa, número de personas, estatus, clave de reservación. Esta es mi tabla, mi única tabla, en este caso las reservaciones. Y yo aquí me regreso, aquí veo que tiene ahora de manera horizontal los campos y en manera vertical los registros. Tengo 5 reservaciones, la mesa y demás. Es algo que ya ustedes pueden crear con las ayudas de PHP MyAdmin. Y en este punto ya tenemos creada la base de datos, ya tenemos ya tenemos los servicios de base de datos instalados en nuestra computadora. Vamos al segundo punto. El primero ya está, tenemos el servidor y manejador de base de datos listo y corriendo. El segundo punto, pues precisamente se trata de conectar nuestro programa de Java a la base de datos. Esto ya es en la parte del cliente y vamos a hacerlo a través de un conector que es el driver controlador que conecta el lenguaje Java, nuestros programas Java con SQL. Y aquí tengo una guía rápida de instrucciones para utilizar el conector Java SQL. Es un driver que también son 3 pasos. Miren qué curioso, casi todos son 3 pasos. Vamos a entrar a este sitio, vamos a descargar este conector JDBC, que significa Java Database Connector, algo así. Okay. Es el driver JDBC que nos permite conectarnos con Java a SQL. Para ello, pues entramos a este sitio web, que yo aquí copio. Aquí se los dejo, pero me voy a mi navegador y aquí está. Y me abre esta página de MySQL Community Downloads. Aquí está la dirección arriba del que les puse hace rato. Y aquí me dice que puedo encontrar el conector J, el conector de Java. Y veo que están 2 presentaciones en un TAR Archive y un zip Archive, archivo TAR y archivo zip. El que más me ha funcionado es este zip, de aquí. Creo que es el que tiene el más estandarizado y pues, vamos a usar ese. Pesa muy poquito, miren, 3.5 megas. Realmente son utilidades muy ligeras. También SAM pesa como 130 megas para lo robusto que es, me hace muy, muy ligero. Ustedes lo descargan y les va en su carpeta de descarga les va a aparecer un archivo comprimido que es este de aquí, MySQL Connector Java 5.1.47. Miren, yo tengo el punto 47. Ustedes ya van a tener el más actualizado, que es el punto 49. Van a ir a la vanguardia, ingenieros. Entonces, ya que se descarga, verán que es un archivo WinRAR zip. Lo descomprimen y les va a crear esta carpeta que tiene el mismo nombre, la misma, en cuyo interior, en su contenido, están todos esos archivos, pero el que nos interesa es este. Este es el driver, el que termina en bin, que dice MySQL Connector 547, guión y medio bin. Ese es el bueno, ese es el que vamos a estar utilizando. Ese es el driver controlador con el que vamos a conectar Java con SQL. Ya está el primer punto, descargar el conector de esta página. Segundo punto, colocamos el archivo que descargamos, el que termina en bin y tiene extensión jar, en la misma carpeta del programa.
Esto para los que usan IDE como NetBeans y Eclipse le llaman Jar Library. Este es el famoso Jar Library. Muy bien, entonces vamos a colocar nosotros en la carpeta de donde tenemos nuestro programa este archivo. Y luego ya el tercer paso es compilar y ejecutar. Y son dos momentos. Compilar, que es este Javac, y ejecutar, que es este Java. Y aquí le damos la instrucción guión medio CP, que es ClassPath. Le estamos diciendo que agregue a la ruta de clases lo que acabamos de descargar. Los IDEs lo hacen esto de manera tras bambalinas. Yo lo estoy poniendo aquí pues porque es en última instancia es lo que se debe hacer por si alguno no utiliza IDEs, o más bien para los que no utilizamos IDEs, esta es la manera más natural. Entonces le ponemos el nombre del controlador que acabamos de descargar, todo completo con su extensión. Y como les comento, esto los IDEs lo hacen tras bambalinas, nomás le instalan creo que el Jar Library y hace todo esto. Bueno, entonces le damos javac, -cp, -classpath y el nombre del conector con su jar. E importante, después hay un punto y coma, y después del punto y coma un punto. Esto es importante, que si no se lo ponen no les funciona. Entonces, después de todo esto ya viene el nombre del archivo Java que van a compilar, y bueno, ya compilan todo, si hay errores pues los corrigen, y luego para ejecutar le damos java -classpath, todo el archivo con su jar, y también punto y coma, y luego un punto, importante, no se lo olvide, luego ya el nombre de la clase. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, mi archivo se llama mysqlconnection.java, mi programa. Entonces yo le doy javac -classpath, todo el conector, todo el driver, el controlador, con jar, importante, punto y coma, y luego un punto, y el nombre de mi archivo Java. Compilo, y luego ya lo ejecuto con el mismo, y la clase, y ya funciona. Muy bien, pues este es el segundo paso. Ya tenemos el conector del Java con el SQL. Ya vamos adelantaditos. Vamos al tercer paso y último, que precisamente es, ya tenemos el conector, y el tercer paso pues es nada más y nada menos que comunicarnos con el base de datos. Y para comunicarnos necesitamos un lenguaje, y ese lenguaje es SQL, Structured Query Language, lenguaje estructurado de consulta. Ese es un lenguaje tan poderoso, tan simple y tan poderoso, increíblemente sencillo. Y aquí tengo una guía de cómo vamos a utilizar desde Java este SQL. Son 3 pasos. Miren que me llama la atención que todos son 3 pasos. El primero pues es conectarse a la base de datos, de aquí. Esto es el qué. Estos 3 pasos es el qué, y ahorita vemos el cómo. Entonces, primer paso, necesitamos conectarnos a la base de datos. Luego, ya que nos conectamos, necesitamos especificar, que también le llaman preparar aquí en Java, la instrucción SQL que vamos a ejecutar, es decir, la instrucción del lenguaje de consulta que vamos a ejecutar. Son 4, es select para seleccionar, update, insert y delete. Son 4 poderosísimas instrucciones. Eso lo tenemos que preparar, lo tenemos que especificar para saber qué operación vamos a hacer, y ahorita vamos a ver cómo se hace. Y bueno, el tercer y último paso, como les comento, es de ejecutar la instrucción. Ya una vez que le dijimos que la instrucción, la ejecutamos. Son 3 pasos para hacer nuestro acceso desde Java a las bases de datos. Aquí tenemos el primero, el cómo. ¿Cómo vamos a conectarnos con la base de datos? A mí me gusta declarar una variable que se llama acción SQL tipo string, donde le voy a ir poniendo la instrucción que quiero de SQL, la instrucción de SQL que quiero ejecutar. Y así pues nomás cambio la instrucción, el valor, y ya nomás lo dejo todo como variable. Esto ya es de mi cosecha, normalmente lo ponen directo, pero bueno, yo sugiero hacerlo como ustedes gusten. Eso lo vamos a poner como argumento más adelante. Y aquí está el método con el que vamos a conectarnos. Es el método getConnection del driver manager, y lo vamos a capturar en una variable que en este caso llamamos cn, del tipo connection. O sea, nos estamos conectando a la base de datos, y le pasamos 3 argumentos.
estos 3 argumentos recibe nuestra conexión a la base de datos. La primera es el nombre de la base de datos, que debe estar precedida con lo que se ve con el driver que estamos usando, con el tipo de driver que es el JDBC, porque lo estamos haciendo desde Java, que es JDBC, y luego el MySQL, después de los 2 puntos, JDBC 2 puntos, MySQL 2 puntos, y luego ya la base de datos. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo cuando es remoto y cuando es local, en mi ejemplo que viene más adelantito. Y luego, después del nombre de la base de datos, le decimos el usuario y el password. Bueno, tiene que, antes que se me olvide, todo esto va entre comillas y debe incluir el JDBC y MySQL, el nombre de base de datos. En el ejemplo lo vamos a ver, en el ejemplo más adelantito. Entonces, luego viene el usuario, que normalmente por default es root, pero ustedes pueden, cuando creen la base de datos con el phpMyAdmin, pueden poner un usuario diferente y asignar el password que ustedes gusten. Normalmente viene en nada, yo así lo voy a dejar porque es lo más común, pero pueden poner ustedes un password y crear usuarios con privilegios para acceder a la base de datos o no. Muy bien, esta es la manera de conectarnos a la base de datos a través de GetConnection del Driver Manager, lo cual capturamos en un objeto tipo conexión que en este caso llamamos CN. Ya está el primer paso, ingeniero. Este es el primer paso de los 3 para poder acceder. Ahora vamos al segundo, que es preparar la instrucción que vamos a ejecutar. Este es el qué, y el cómo, pues ahí es donde me va a servir esta variable en este string le pongo la instrucción y luego se la paso como argumento al método prepare statement, que es con el que se prepara la instrucción. La instrucción de SQL ejecutar. Este es el método prepare, de preparar, statement. Agarramos del objeto tipo CN que creamos en la conexión, por eso lo ponemos aquí. Y en el argumento va precisamente la ejecución, esta acción SQL, que puede estar también, como les digo, en valor constante entre comillas, o como yo que lo uso en variables. Y luego, pues lo recibo en un objeto que le llamo query y del tipo prepared. Mira, eso es importante. Prepared, en esta parte la clase se llama en pasado, prepared, prepared statement, pero el método se llama prepare en presente, para que tengan cuidado con eso. La clase es prepared y el método es prepare. Ya nos conectamos a la base de datos, ya especificamos la instrucción a ejecutar y ahora vamos al tercer y último paso. Bueno, está así, como comento, vamos al tercer y último paso, que es ejecutar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, aquí está la manera. Podemos hacer una consulta, podemos insertar datos, podemos actualizar datos, podemos borrar datos. Son las 4 instrucciones poderosísimas del SQL. Vamos a la primera. Entonces, en mi variable string pongo la instrucción para consulta, que es esta, la más general. Select, que selecciona los registros. Híjole, poderosísima. Le estoy diciendo, selecciona todo desde la tabla reservaciones, que es la que mostré en mi phpMyAdmin. Y ahí está, esta es mi acción. Lo voy a poner al prepare statement más adelantito, que es este de aquí. Yo ya hice la conexión, suponiendo que tengo la conexión esta de aquí, ya la hicimos. Estaba siempre, si no, pues no se conecta, ¿verdad? Entonces ya después de la conexión, preparo la instrucción, que es esta, le paso aquí como argumento la acción y luego ya viene la ejecución, que es aquí. El objeto query, que es el statement preparado, de aquí, utilizo el método executeQuery, de aquí, y ya ejecuta la consulta. Y en este caso, pues bueno, me regresa uno o más registros, porque puede haber uno o más registros, y yo lo capturo en una variable tipo resultSet, que le estoy llamando RS. A diferencia, bueno, el insert, el update y el delete no tienen result set, porque esos nada más ejecutan la acción a la base de datos, y solamente consulta es a través del execute query. Y para lo que es insert, update y delete, en lugar de execute query, bueno, aquí con el next yo voy recorriendo
precisamente el result set, y voy mediante el método getString obteniendo los campos de cada registro. Los voy mostrando, en este caso lo estoy mostrando en consola con el system.out.println. Y les decía, bueno, en el caso del insert, aquí está la instrucción que es insert into reservaciones. Le estoy diciendo inserta dentro. Sí, esa es la instrucción. Ustedes pueden consultar, de hecho, en internet la sintaxis, pero esta es la más general. Esta es para el select, esta es para el insert y luego el update, y ahorita las vemos. Pero bueno, aquí para insertar, tan sencillo como esto, le digo inserta dentro de reservaciones y los 3 campos de la tabla y los valores que va a insertar, y ven un signo de interrogación aquí. Esto va a suplirse por lo que está abajo como setString. Esos 3 por el setString, hay 2 setString y un setInt, porque el tercero es entero. Y lo que hace el programa es que estos, bueno, aquí lo estoy cargando con una variable, pero puede ser también valores directos, igual en values pueden ser valores directos. Lo que hace este setString es que va poniendo en este orden 1, 2 y 3 los campos. Bueno, va supliendo el signo de interrogación con los valores que tienen aquí en estos sets. Entonces, la manera como pueden ustedes con variables ir insertando en un loop pueden hacer un loop e insertar varios registros utilizando estas características con el setString, que tiene 2 parámetros: el número de columna, en este caso 1, 2, 3, y una variable o valor fijo, los valores. Y luego ya hacemos, bueno, como decía, a diferencia de la consulta que usamos execute query para ejecutar la consulta, en el insert, update y delete usamos el execute update. Solamente consulta es execute update. Entonces aquí está abajo hasta abajito dice execute update. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, sí se ve. Bueno, y así ya se ejecuta la inserción. Ahora vamos al update. Aquí se me fue esta parte, déjenme borrarla. Esto se me fue. Bueno, entonces para el update, la instrucción SQL es update reservaciones, es decir, actualiza la tabla de reservaciones y actualiza el campo nombre, y aquí con el execute update ejecuta la instrucción update. Y luego el delete, de manera muy similar, esta es la instrucción borra de reservaciones, donde el ID es un valor que le voy a dar más adelantito, y luego con el execute update se ejecuta el delete. Y bueno, estas son las 4 instrucciones que se pueden utilizar para consultar y agregar. Aquí tengo mi programa, el ejemplo que les preparé. Fíjense, no tienen más páginas. Lo que se ve en pantalla es todo el programa. Lo que hago es una consulta de mi base de datos de reservaciones. Importante, antes de que se me olvide, hay que importar la librería java.sql.*. Pues vamos a usar SQL. Este programa lo que hace es acceder a mi base de datos de reservaciones y mostrarme todas las reservaciones que tengo en ese momento. Entonces lo va a hacer de esta manera. Bueno, yo antes que empezar cualquier cosa, en el main lo que mando es un mensaje a consola que dice a punto de conectar con base de datos. Lo hice con salida a consola por facilidad, para no contaminar mucho la vista del código en la presentación, porque si lo hago con ventanas, pues las ventanas tienen código adicional para dimensiones y demás que distraerían el objetivo de la presentación. Entonces, bueno, yo como primer punto, el mando consola, antes de hacer la conexión, un mensaje que dice a punto de conectar con base de datos. Luego se fijan, hay un try catch. Esto es porque todas las operaciones con base de datos generan excepciones. De hecho, si no se lo ponen, se los va a recordar el compilador, porque todas las instrucciones de base de datos lanzan excepciones, y si no las cachan, pues no los permite utilizarla. Es forzoso, digamos. Así es que esto va o va. Entonces el compilador se los va a recordar, el try y el catch al final. Y ahí se ve pues cómo está ya la conexión a mi
mi base de datos, la conexión a través del Driver Manager con el método getConnection y lo capturo en una variable que se llama CN del tipo conexión. Y aquí es donde entra lo interesante. Miren, yo me estoy conectando a mi servidor de Rojo Café porque mi base de datos está en el servidor. Como les comento, yo estoy grabando en una máquina que tiene Windows 7 y tiene 32 bits. Miren, este es el puerto que me asignó mi hosting para la base de datos, que lo tengo que poner, es decir, va al servidor y luego aquí está mi nombre, este es el nombre de mi base de datos. Entonces, este es el primer argumento. Entonces, de manera remota se usa el URL de su servidor con el puerto en el que está conectado, seguido a la base de datos. Si esto fuera local, como es el caso de que vamos a tener a nivel universitario, pues aquí le pongo localhost en lugar de el URL de mi dominio y luego ya queda la base de datos como está. En este caso se llama azaras-reservaciones. Y bueno, ahí se ve que el user y password, el user es root, password nada. Ustedes pueden dejarlo así o como hayan configurado, creado su base de datos. Y bueno, este es el paso de la conexión, de aquí. Y bueno, entonces lo que sigue es preparar la ejecución. Yo voy a hacer una consulta. Aquí está mi prepared con D, prepare en pasado. Le llamo PST y le paso. Aquí no usé la variable string, aquí puse el select directo y luego aquí, si todo ocurrió bien, me dice conexión exitosa y luego ya ejecuto la consulta en la línea que sigue allá abajo. Result set igual a PST, execute query y eso me va a regresar los registros en el result set, mismos que yo voy recorriéndolos en ese while que se ve aquí. Entonces por consola voy mostrando los valores de la reservación, evento, lugar, fecha, hora, nombre, mesa, número de personas, estatus, y va mostrándolo por consola hasta que ya no hay registros, entonces vamos a hacerlo, vamos a ejecutarlo. Entonces para compilarlo yo voy a hacer javac.cp, que es el classpath, y aquí mejor lo copio y lo pego aquí. Entonces ya nomás le pongo el nombre de mi archivo Java. Entonces aquí lo estoy copiando. Entonces mi Java se llama probando bd, base de datos.java. Lo compilo y luego ya si no tiene errores para ejecutarlo, entonces es Java menos classpath, todo esto. Entonces lo copio y me lo traigo a mi consola, le pongo el nombre de mi clase, que es probando bd, no sin punto porque esa es la clase, probando bd, aquí está, y lo ejecuto. Entonces me va a dar, dice ahí a punto de conectar con base de datos y aquí están los resultados. Vamos a ver qué me arroja de resultados y veo que tiene, vamos a ver, una Mr. Q, Leyendas del Rock, 2, 3, vamos a ver, corroborarlo con la base de datos real. Vamos a ver cuántos registros tengo. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 registros de Aguinaga, María Aguirre 2 y 2 de Eddie. Uno de Joaquín de Aguinaga, uno de María Aguirre y 2 de Eddie. Aquí está Joaquín de Aguinaga 1, aquí está María Aguirre y 2 de Eddie. Ahí está correctamente, la información corresponde. Aquí están 2 de Eddie. Muy bien, pues ingenieros, esta es la manera de utilizar bases de datos, comenzar a utilizarlas. Con esta imagen les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios.